Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 24 de marzo, día muy especial por supuesto, y vamos a detenernos más allá de lo que está sucediendo ahora en la plaza y en las calles de todo el país, a contar también la historia de Martínez de Oz a Milei y cómo los une un mismo plan económico y por lo tanto un plan político y un plan vigente de impunidad. El gobierno no solo desarrolla ahora su batalla cultural con videitos de Agustín Laje, etcétera. Acá hay un plan de impunidad. Están vaciando la Secretaría de Derechos Humanos, hay muy pocos abogados para los juicios de delitos de lesa humanidad, es decir, para los genocidas que todavía hoy siguen siendo condenados o enjuiciados. Y para eso también, más allá de la batalla cultural, lo que se necesitan, por supuesto, son recursos, fondos, estructura, y eso es lo que está abandonando también este gobierno. Nos vamos a meter en ese tema también, por supuesto, con mucha expectativa, porque hoy también hubo un anuncio importante del gobierno, que es la desclasificación de los archivos, los famosos archivos que la Secretaría de Inteligencia, la CIDE, tiene sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, ¿no? Bueno, después habrá que ver qué archivos, cuántos, cómo y para qué los desclasifica el gobierno, pero es una novedad también importante del día y ahora lo vamos a repasar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. A casi 50 años de la última dictadura cívico-militar, realmente la lucha por las banderas de memoria, verdad y justicia no solo siguen vigentes, sino que probablemente en este momento más que nunca, ¿no? Mirá que hemos tenido, por supuesto, distintos momentos, distintas etapas, idas y vueltas, avances y retrocesos, pero lo que se está viendo hoy en la calle es impresionante, creo también como respuesta a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Muchísima gente, muchísimos jóvenes, vi muchas organizaciones de escuelas secundarias, de partidos políticos, juventudes de distintos espacios políticos, muy presentes también en la movilización ya desde temprano. Y por primera vez en 19 años, tanto la marcha Plaza de Mayo como el acto frente a la Casa Rosada va a ser uno solo. Y va a reunir a todas las organizaciones históricas, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, hijos, familiares y APDH, y a los que integran el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Correpi, Serpaj, el Encuentro Militante Cachito Fúcman, todas las organizaciones más vinculadas políticamente a los partidos políticos de izquierda, ¿no? Que bueno, entonces desde hace 19 años había, ustedes todo lo hemos visto, siempre sí, claro, dos actos. Bien temprano, el de los organismos de derechos humanos, abuelas, madres, hijos y demás. Terminaba, se retiraba ese acto y llegaba después la izquierda con su propio acto, su propio documento y sus propios reclamos también, ¿no? Bueno, esta vez todos juntos, por primera vez desde 2016, que no se lograba una movilización que contuviera a todas las organizaciones. Bueno, claramente eso habla del estado de situación, ¿no? De un gobierno no solo negacionista de lo discursivo, sino en los hechos, en la práctica, ¿no? En 2017 fue el primer año en el que se hicieron marchas separadas. Por un lado, bueno, entonces los organismos históricos que fueron teniendo en aquellos años más acercamiento, simpatía, afinidad política e ideológica con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y por otro lado, los organismos de izquierda y de los sindicatos combativos que sostenían la necesidad de mantener alguna distancia o independencia del Ejecutivo. Bueno, esta vez y por primera vez, todos juntos. Y además también las centrales sindicales, todas. Convoca institucionalmente la CGT, también las dos CTA y bueno, y por supuesto, un montón de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Pero vayamos también a los puntos de contacto de este proceso con aquel, ¿no? Y con aquellos años. La cuarta M, de Martínez de Oz a Milei. Es una nota de Sebastián Premisi en El Destape que recomiendo su lectura. Ahí habla de que el gobierno de Milei forma parte de un proceso de continuidad iniciado por Martínez de Oz, ministro de Economía de la última dictadura, el programa económico neoliberal con exclusión social, concentración del capital financiero, deuda externa y represión. Es el mismo paquete. La nota cita al investigador Walter Bosicio, integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahí explica este investigador que asistimos a un nuevo momento de disputa del capital transnacional que en Argentina aparece ligado a la emergencia de un nuevo gobierno que retoma otros procesos de reorganización social. Milei es la cuarta M, detrás del programa económico llevado adelante por Martínez de Oz, luego continuado por Menem, por Macri y ahora por Milei. Esta idea de la cuarta M, formulada por este investigador, cierra con otro dato, que es que las asociaciones empresariales que predominan en la administración de Milei
son las del sector bancario, energético y el sector primario exportador. Sumado a, bueno, por supuesto, algunos grandes jugadores de peso propio en los grupos económicos como Techint y Loma Negra. Bueno, lo que estamos viendo ahí es esa disputa, falsa disputa, pelea, negociación con el Grupo Clarín, La Nación. Claro. Bueno, se parece bastante, ¿no? ¿Quiénes sostienen, quiénes son los grupos económicos que respaldan a este gobierno, como en aquel entonces también a Martínez de Oz y todo el plan económico de la dictadura, ¿no? Sí, claramente. El único lugar donde quizás hay un poco de conflicto, donde aparecen jugadores internacionales que también respaldan al gobierno y desde otro lugar y también con un discurso también bastante profascista. Bueno, otro tema central es el endeudamiento externo y la transformación del aparato productivo. Otra nota del Destape, en este caso de Eugenia Rodríguez, habla ahí de deuda, dólares frescos y el negocio de unos pocos, el modelo que inició la dictadura y que hoy cobra revancha con Milei. El gobierno dictatorial marcó un antes y un después en el rol del endeudamiento para la economía argentina. De hecho, en más de 4 décadas de democracia, la deuda sigue ocupando un lugar central en la escena económica, al punto de que, bueno, todos sabemos, el actual gobierno busca concretar por estos días un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, agravando la deuda heredada del préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018, el más elevado del organismo en la historia con algún país del mundo, ¿no? Bueno, entonces las políticas económicas del periodo 76-83 condicionaron obviamente las décadas siguientes a partir de especialmente redefinir la estructura de poder que luego de una etapa previa, si se quiere, de industrialización nacional, a partir de ahí entró de lleno en una lógica de capitales financieros, especulación financiera, timba, bueno, películas al respecto un montón, ¿no? Y siempre citamos Plata Dulce. Sí, totalmente. Bueno, a partir de ahí, todo lo que de repente vemos otra vez repetirse a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas de democracia, está condicionadísimo por aquel proceso. De hecho, la Ley de Entidades Financieras, piedra inaugural de la política económica de Martínez de Oz, sigue vigente, con modificaciones algunas y demás, pero sigue vigente, ¿no? Uno de los aspectos estructurales y fundacionales de la dictadura. Bueno, en ese periodo la deuda externa creció más de 400%. Inició ahí un ciclo de predominio de la especulación financiera de la mano de la apertura sin ningún tipo de regulaciones de la economía, el aumento de las importaciones en contra de la producción nacional y una abrupta caída del poder de compra de los ingresos. Todo cobra vigencia, es casi la descripción del programa económico en marcha. Sin embargo, estamos hablando del programa económico de Martínez de Oz. Dato que recuerda hoy Daniel Steingar, un investigador, que 7% del poder cayó, el poder adquisitivo de los salarios en 1976. Perdón, el tuit de Daniel Steingar, 37%. Ahí está. Ahí está. 37% cayó el poder adquisitivo de los salarios en 1976. Nunca en la historia argentina hubo una caída de esa magnitud. Nunca la Argentina logró volver a los niveles de ingresos previos a 1976. Bueno, y mientras tanto, por estas horas, otra vez tenés un gobierno esperando los dólares del FMI. Veremos si hay novedades esta semana. Mañana el fondo debería mostrar hasta qué punto hay buena relación entre Donald Trump y Milei y cómo eso se traduce en hechos concretos. Según trascendió o dejaron trascender en los últimos días, el directorio del organismo va a tratar el acuerdo con la Argentina y el gobierno podría recibir, ahí hay algunas dudas con el número, y por supuesto no solo con el número, sino para qué. Se habla de 8.000 millones de dólares en fondos frescos, según están anticipando varios medios, me parece que están dateados. Sí, igual es Clarín. Si en 6 días se comió 1.200 millones, digamos que no es tanto. No es mucho. No, ¿y cuántos días? Sí, No, son y- 5 días, 5 No, días, sí. Sí, y- 5 más o menos. Además hay que, 5 días hábiles. tener en cuenta de que se esperaba, por lo menos el rumor, digamos, fueron varios los rumores, pero se esperaba más de 20.000 millones y bueno, finalmente... Sí, se habla de que serían unos 12.000 millones para refinanciar. Para pagarse ellos mismos. Para pagarse ellos mismos, Sí. pago de capital y demás, hasta 2029, y el resto iría, esos 8.000 que quedan para completar los 20, irían a las reservas del Banco Central. Sí, El tema igual- después, ¿para qué? El gobierno dice no es nueva deuda, es deuda que paga deuda, por lo tanto está esa historieta de la deuda intraestado y qué sé yo, y por otro lado, los que dicen, no, está Toto Caputo ahí. Sí, claro. Toto Caputo está esperando el momento de salir a
timbiársela toda, ¿no? Sí, igual que le prendan una vela a la memoria, yo vi que había algunos ya planteando que esto debería dejarse de ser feriado. Este feriado le vino excelente al gobierno. Expert dijo, ¿no? En las últimas horas Sí. que hoy, que el 24 de marzo debería dejar de ser feriado. Bueno, las provocaciones típicas. Bueno. Sí, Pero pero lo vos bien decís que que le- agradezcan por el feriado cambiario. Sí, que Hoy no se mueve el agradezcan. dólar. Sí, que agradezcan. Bueno, siguen los tironeos sobre el margen que hay para la intervención justamente en el mercado cambiario. Veremos, una de las mayores incógnitas es ese nuevo esquema cambiario, la flotación entre bandas y todo eso de lo que están hablando los economistas y que había anticipado la semana pasada Toto Caputo. Pero sí, como decían ustedes, en la última semana, solo la semana pasada, quemó 1.200 millones de dólares el gobierno, el gobierno. Esta cosa de separar el central del gobierno. ¿no es independiente, No, Mati? ya está bien. Central y Estado, Ya asunto está bien con separado, eso. ¿no es? Nunca lo fue, es vieja historia, mucho menos con Toto Caputo y su socio en el Banco Central. Yo no sé si se acuerdan, pero Toto Caputo y Santiago Bausili eran literalmente socios. Socios en una consultora. Sí, sí. Llegó el gobierno de Milei, uno agarró la economía y otro agarró el Banco Central. No me digan que no es divertido tener amigos. Ay, Como- laburar con amigos. Laburar- Trabajar Qué con lindo, amigos. a mí. Bueno, veremos qué sucede con esto. Pero cambiamos de tema. Hay un plan de impunidad en marcha. En el gobierno de Milei hay un plan de impunidad en marcha hoy. No solo sobre los delitos cometidos en la última dictadura militar, sino también sobre los delitos cometidos en el presente. Ustedes vean lo que pasó hace algunas semanas con la justificación de un fotógrafo casi muerto en la calle luego de una protesta social. Digo, justificar aquellos crímenes es un poco el paso necesario para justificar cualquier tipo de consecuencia que haya de la represión de la protesta social. Tiene que ver con lo mismo. Y no es solo batalla cultural, negacionismo, spots en las redes de personajes bastante impresentables. El ajuste en el sector, en derechos humanos, tiene como objetivo la impunidad de los genocidas que están siendo todavía hoy juzgados. Bueno, todos saben la experiencia de juzgar y sancionar los crímenes cometidos entre el 76 y el 83, que es, siempre se ha dicho, un modelo a seguir en el mundo que ha marcado un precedente para otras naciones, en todo tipo de esfuerzos por esclarecer la verdad, reparar a las víctimas. Desde 2006 fueron condenadas por la justicia 1.197 personas en 340 sentencias dictadas en todo el país. Ahora, hay una serie de juicios que continúan en marcha, que están sucediendo. Juicios que todavía hoy tienen testimonios, testigos, que se empiezan a conocer, incluso cosas que no se sabían todavía hoy. Y sin embargo, hay 3 abogados para 10.000 víctimas en los juicios de lesa humanidad actuales que están, por supuesto, con este panorama en riesgo. Una nota también del Destape, muy buena producción del Destape en el día de hoy y ayer también, sobre el 24 de marzo, de toda la redacción y los columnistas en la web del Destape. Esta es de Santiago Balatore Nissenbaum, que habla que en el área metropolitana de Buenos Aires hay solamente 3 abogados de la querella del Estado para trabajar en causas que dejaron un saldo de alrededor de 10.000 víctimas en la última dictadura cívico-militar, con solo 12 querellantes en todo el país. Ahí lo que advierten los especialistas y los propios abogados de derechos humanos es que puede generarse, de hecho, una parálisis en los juicios a los genocidas. Es decir, no te hace falta una ley en el Congreso. Claro. No te hace falta un 2x1 como el que intentó la Corte durante el macrismo. Sí. Simplemente es dejar sin abogados los Sí. juicios. Empezar a diluir hasta que en un momento desaparece todo. Con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, más de 1.000 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad desde 2006, como decíamos recién. Y desde que Milei es presidente y Mariano Cuño Libarona está a cargo del Ministerio de Justicia, solamente quedaron 12 abogados querellantes de los 26 que había. 3 renunciaron y 11 fueron despedidos. Bueno, mientras 4 de los abogados despedidos cumplían sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires, otros 3 lo hacían en la provincia de Córdoba, otros en Bahía Blanca, Corrientes, Mar del Plata y Mendoza, con juicios que todavía hoy se desarrollan en todo el país. Y según un informe que difundió en los últimos días el Ministerio Público Fiscal, informe oficial, hay 258 causas de instrucción para los que todavía se están recabando pruebas. Hay 63 causas en las que la Fiscalía ya pidió la elevación a juicio y 14 en juicio. Todo eso está sucediendo mientras tanto, ¿no? Todo eso sucede todavía hoy. Sin embargo, lo que están advirtiendo algunos abogados especialistas en derechos humanos, como por ejemplo Rodolfo Jansson, en un rato vamos a hablar con Pablo Yonto, en algunos lugares donde la Secretaría de Derechos Humanos es la única querellante, es probable que existan dilaciones o directamente parálisis de algunos procesos y de investigaciones. Es decir, no es solo un videíto en las redes,
el año pasado con el Tata Joffre, este año con Agustín Laje, es tratar de que los juicios en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se queden paralizados. Eso es un plan de impunidad en el presente por parte del gobierno de Milei. Y una novedad en este sentido, hoy el gobierno anunció, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje grabado, que desclasifican los archivos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Un viejo reclamo, histórico reclamo, de las organizaciones y organismos de derechos humanos, que es desclasifiquen los archivos, abran los archivos. Archivos que tiene la Secretaría de Inteligencia. Son informes de los militares, en la época de los militares. ¿Eso no había sido anunciado por Alberto en su momento? Una parte, ¿no? Algo, sí. Algo, pero no nunca sucedió. No con plena... Por eso también hay que, como todo con este gobierno además, y en general, primero poner en duda si efectivamente esto va a suceder. Claro. Si lo van a hacer, cómo, qué tipo de archivos. Y bueno, después, obviamente, para qué, ¿no? Escuchemos muy brevemente, si les parece, parte de la conferencia de prensa hoy del vocero, Manuel Adorni. En realidad no fue una conferencia de prensa, fue un mensaje grabado de unos 5 minutos y pico que subieron a las redes de presidencia. A ver, ¿qué dice? Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010. Bueno, vuelve, ahí está, Manuel Adorni, que luego en el mismo mensaje y después en las cuentas de Twitter de la oficina del presidente, y creo que la de él mismo también, indican que el gobierno va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que sea imprescriptible penal y civilmente algunos delitos como, y está ahí el caso del capitán Viola, ¿no? El capitán Viola, asesinado él, su familia, por un ataque en aquel entonces del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. En ese sentido, bueno, lo que están intentando, evidentemente, por lo que yo pude consultar en las últimas horas, es con la desclasificación de los archivos, apuntar más para ese lado, obviamente. Sí. Me decían que es posible que incluyan información sobre el accionar de algunas organizaciones y de ahí seguir tirando de la cuerda, que es el relato central del video que publicaron hoy. Sí, de hecho había varios de los trolls libertarios lo celebraban como van a desclasificar archivos de los militares y la guerrilla, como si la guerrilla tuviera archivos clasificados en el Estado argentino, digamos. No, claro, lean antes. No, bueno, Claro, pero... sí. Lean antes y después todo bien. Es muy difícil, la verdad que nos la pone muy difícil. Es difícil, pero bueno, ojo con esto porque también consulté a varios hoy, porque cuando vos ves la noticia, decís, el gobierno va a desclasificar los archivos de la fuerza durante la dictadura, decís, claro, es algo que se viene pidiendo desde hace rato. Bueno, el tema es para qué, ¿no? Me decían, dudo para qué lo hacen y qué tipo de documentación sea, me decía alguien de uno de los organismos, pero otro me decía también que en principio no parece perjudicial para las organizaciones. Alguien ha vinculado de alguna forma también a la, digamos, tradición y a la trayectoria política e histórica de esas organizaciones. En todo caso, son archivos estatales producidos por los militares cuando estaban en el poder. La desclasificación siempre está bien, me decía esta persona, Sí, a quien claro. le confío mucho, no es promilitar, ni mucho menos, no es un libertario, negacionista. Siempre es una medida democrática, nosotros no le tenemos miedo a la verdad, sea cual sea, me decía. Sí. Lo que pasa es que, claro, ya lo de incluir esto y a la par lo del caso Viola, obviamente tiene que ver con, ahí sí, claramente una medida de ir, de tirar del hilo de las organizaciones guerrilleras, violentas, asesinas y demás, ¿no? Y también no perdamos de vista que justo hace poco Trump desclasificó los archivos de Kennedy y el efecto de imitación siempre Vos sabés que no lo había cunde entre pensado, este pero gobierno. hasta en eso, dale, en serio. Sí. Son groupies hasta en eso. Sí. Bueno, veremos, pero me parece una novedad dentro de las muchas cosas que suceden para seguir de cerca y ver qué impacto tiene, ¿no? Por supuesto. Después está todo lo otro que sí, ya es batalla cultural, que es que, el gobierno volvió a publicar un spot con foco en la violencia de montoneros y de las organizaciones armadas, ¿no? Bueno, y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
completa, como le dicen. Acá no hay nada nuevo, en definitiva, esto ya es ya cuántas veces, desde la teoría de los dos demonios, bueno, no hay ninguna novedad acá. Sí hay una novedad en la interpretación de los hechos, por parte, en este caso, de Agustín Laje. En algunos casos, directamente mintiendo, tergiversando, falseando datos. Porque vos decís, bueno, pará, tengamos una discusión sobre esto. Sí, claro. Tengámosla, dale. Ahora, si empezás a errarle hasta en las fechas de cuando algunas organizaciones empezaron la lucha armada, decís, Sí. "Oh, ya es poco serio, no leíste un libro". No, pero claro, pero aparte era uno de los primeros testimonios que cita, es el testimonio de, bueno, a eso te referís, ¿no? Lo Sí. de Massetti, qué Sí, sé lo de yo. Massetti, sí. Sí, uno de los primeros testimonios que cita en todo el video, en todo su relato, como una de las piedras fundamentales de su relato. Arrancaba por ahí. Claro, es el testimonio de Massetti que confirma la existencia del ERP, cuando Ya no fueron ya le pifió la fecha. contemporáneos, claro. No, claro. Sí, por lo menos pegarle a las fechas. Claro, mínimo. O que los hechos más o menos sean reales. Y sobre esos hechos reales, en todo caso, después vos podés discutir algo. Pero si realmente directamente es fábula, y es bastante difícil, ¿no? De todas formas, habrá quienes agarran esos 20 minutos que dura el mensaje y le creen al Laje cada una de las letras que menciona, y cada una de sus palabras. Y están quienes, bueno, por estas horas hicieron un trabajo de verlo y de responderle. Está el trabajo del profe Borda. Sí. Está en su cuenta de Instagram, @el profe Borda, vayan y véanlo luego, porque es interesante también cómo agarra cada uno de los Claro. fragmentos más destacados de ese mensaje, de un video de 19 minutos, relatado ahí por Agustín Laje, que bueno, ¿quién es Agustín Laje? Bueno, es parte de los que viene diciendo todo esto, por cierto, desde mucho antes que el propio Milei, ¿no? Es al principio marginal en canales de YouTube, diciendo esto desde hace rato, por cierto, y ahora desde lo más alto del poder político y desde lo más alto del Sí, poder ejecutivo. que no hay que olvidarse que está al frente de esta Fundación Faro, Sí. que además está financiada como suele pasar, digamos, tampoco es novedad, pero nunca hay que olvidarse de esas cosas, también por parte del establishment económico argentino, ¿no? Sí, Digamos, sí. le están poniendo mucha guita a esa fundación que está presidida por este muchacho que hace este tipo de cosas. Sí, Por cierto, un poco el que el ideólogo, más allá de que Santi Caputo es el que la lleva adelante, la batalla cultural en el día a Sí. día con las redes, las ideas de la batalla cultural básicamente están creadas por este pibe Claro. y su pareja, digo, que iban en tándem a todos lados con Nicky Márquez. Claro. Que iban a explicar lo que era la batalla cultural, encontrar el feminismo, toda esa batalla está un poco ideada por este muchacho. Sí, por cierto, mucho más visto de lo que es como para observar también la curva, ¿no?, ascendente de influencia que tiene en algún sector, ¿no?, Sí, sí, de la sociedad. Porque antes, insisto, eran marginales de YouTube y hoy están Claro. ¿no?, desde lo más alto del poder ejecutivo bajando esta línea. Y por cierto, después también, vos podés, yo insisto con esto, vos podés discutir, puede haber una discusión, si se quiere, política, ideológica, es hasta interesante si querés. Ahora, sobre hechos reales. Sí, claro. Sobre fantasías y fábulas es más difícil, ahí en todo Bueno, caso que no importe la verdad, por supuesto. De lo que no se puede discutir es que, digamos, lo que no se puede permitir nunca jamás, pero parece que hay que volver a repetirlo, es el terrorismo de Estado. Digamos, vos Sí. tenés un Estado, sos la fuerza, digamos, que tiene que reprimir, digamos, con todos los elementos legales, si hay una guerrilla, si no hay una guerrilla, lo que mierda fuera. Sí, y bueno, eso sí no tiene discusión. Pero es que Eso no tiene discusión. Es que justamente este tipo de pelotudes es lo que obturan las posibles discusiones interesantes Claro. que efectivamente se dan y se están dando en el peronismo, Sí. sobre el rol de la guerrilla en el peronismo. Sí, totalmente. Qué discusión, desde dónde la izquierda. Varios libros en los últimos años que Claro, volvieron a dar esa discusión. pero justamente cuando aparece esto, te obtura ese tipo de discusiones porque decís, no, Sí, claro, vos no, tenés sí, que volver hay al que volver a explicar principio. que los militares no estuvieron bien. Claro, es el juego de la boca. O sea, te vuelven al primer casillero. Sí, hay varias otra vez, trampas, ¿viste? hay varias trampas ahí como, bueno, nada, qué sé yo, la verdad no me voy a poner a desgranar los 20 minutos de No, Laje, no, ni vale pero la después de pena. alguna forma lo iremos también repasando. Lo que sí sobre los 30.000, ¿no? Eso también insisten con los 30.000, no son 30.000 porque la CONADEP no sé qué, porque hasta el año no sé cuánto habían contado no sé qué, como si se tratara, ¿no?, De un número. de un número realmente. Yo creo que vale la pena cada vez que sea 24 de marzo Sí. y cualquier otro momento, día, fecha del año, volver a escuchar esas frases de Martín Cohen, Sí. ese minuto y medio de Martín Cohen,
hace ya varios años, para que es 1 minuto y medio para enmarcar y para recordar cada año y cada vez que sea necesario para responder este tipo de cosas. A ver. Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las exigencia cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 de personas las encima tragedias son 50. políticas. Pero esto no solo No fue, sabemos cuántos boños discúlpame, murieron no solo de fue, mano de los serbios. No sabemos solo cuántos. fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Guillermo. Bueno, es tan claro siempre lo de Coban, que es como... Por favor. No hay nadie que pueda decirlo mejor. Nadie. Ok, vamos a ponerlo a Coban. Sí. Listo. Sirve cada año y siempre, Ad ¿no? infinitum. Totalmente. Bien, por otro lado, algunas novedades de estas horas. Hoy restituyeron la imagen de Néstor Kirchner en la ex ESMA. Lo hicieron ahí Guado de Pedro junto a Máximo Kirchner, la militancia de hijos. ¿Tenés ese momento? ¿Lo podemos compartir? A ver. Es la foto de Néstor Kirchner bajando los cuadros. Sí. De Videla y los militares, ahí en el colegio militar. Presente. Néstor Kirchner. Presente. Néstor Kirchner. Presente. Néstor Kirchner. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahí se lo escucha a Charlie Pisoni de Hijos, bueno, con varios de los dirigentes del kirchnerismo, ahí con Guado de Pedro, con Máximo Kirchner. Lo habían sacado, esa es la imagen, ¿no? Que habían sacado. Hace muy poquito. ¿Qué hará? Hace menos de un mes. Menos de un mes, Sí. exactamente. Y ahí fueron a reivindicar. Bueno, por estas horas entonces mucha gente, de verdad, muchísima gente. Yo creo que posiblemente es temprano todavía para decirlo. Para quienes ven esto más tarde, sepan que estamos calculando a ojo. Sí. Pero probablemente una de las marchas más multitudinarias de un 24 de marzo de los últimos largos años. Déjame decir además que esto está, por supuesto, como siempre, replicándose en todo el país. Claro. En todo el país hace un Y ratito. en distintas ciudades del mundo. Sí, hace un ratito nos contaban oyentes de Mendoza que, digamos, no es una provincia demasiado afín, digamos, a ciertas posturas ideológicas y, sin embargo, había ya muchísima gente en una marcha que estaba prevista recién a las 5 de la tarde, lo que obviamente hace intuir que también va a ser ahí, por ejemplo, en Mendoza, multitudinaria. En Rosario, ni hablar, ya estaba viendo imágenes de lo que estaba pasando en Rosario, bueno, y así en todo el país. No tengo duda que son muchísimos más los argentinos y las argentinas que de verdad creemos que los procesos de memoria, verdad y justicia deben sostenerse como políticas de Estado y que hay que defenderlas, y en la calle es el lugar también. Bueno, y mientras tanto en el mundo, ¿qué están haciendo con el 24 de marzo? Y sí, las y los argentinos en el mundo también hacen ejercicio de memoria. Este 24 de marzo, como todos los años, más de una vez los hemos traído a esta mesa, hacen comunidad a miles de kilómetros de la Argentina, se mantienen activos a lo largo del año, además se movilizan
movilizan en fechas clave, en momentos definitorios para la Argentina, como es el día de hoy. Ahora en pantalla estamos compartiendo un video publicado y compartido en las redes sociales de varias organizaciones, muchas radicadas en Europa, pero no solamente, donde se los ve a aquellos que aparecen en las imágenes en distintos escenarios, en distintos lugares de distintas ciudades, con el pañuelo blanco de espalda, ¿no? Para que solamente resalte la fuerza simbólica de ese pañuelo blanco, viajando de alguna manera por el mundo, desde Alemania, desde Inglaterra, España, Italia, Portugal, Suiza, pero también de este lado del charco, por ejemplo, desde Río de Janeiro, en Brasil, están convocando para el día de hoy, y no solamente hoy, sino también en los días anteriores, y en algunos casos también para los próximos días, están convocando a marchas, a proyecciones, debate, a intervenciones artísticas. Todo esto que nosotros estamos viviendo acá, compartiendo, bueno, ellos, estando lejos de su casa, están tratando también de compartirlos entre ellos, pero no solamente eso, también de acercarlo a aquellos que tal vez todavía desconocen la historia argentina. Un ejemplo entre tantos, porque estuve hablando, intercambiando mensajes con ellos hoy mismo. Un ejemplo entre tantos entonces es el de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, la ACAF, que junto con Hijos París están movilizando en este momento, mientras estamos hablando, frente a la Embajada Argentina en París mismo, junto con numerosas organizaciones que son del ámbito social, político, también sindicatos. Este domingo incluso, o sea, en la previa del 24, en el marco de la Semana de la Memoria, hicieron todo un recorrido por la capital, por los lugares de memoria que también están en París y que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado acá en la Argentina. Amigos, amigas, hasta ahí, bueno, hoy un resumen especial, 24 de marzo, en Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.